Me acuerdo que fue una decisión no fácil, fue una decisión de muchos semestres. Por ahí yo soy egresado del Marista, aquí en Aguascalientes, toda mi vida estuve por ahí. Y desde primer semestre me acuerdo que nos estaban dando pláticas, nos decían que sí, la orientación vocacional, vamos a conocer, a entrevistar. Y yo recuerdo que en aquel entonces, como chavito, adolescente, mi sueño era ser artista y que sí cantante y miles de cosas. Y dije, yo soy una persona que le gustan mucho los retos, soy una persona que no me gusta encasillarme en algo, no puedo estar haciendo la misma actividad o estar tratando con la misma persona durante mucho tiempo debido a que es bastante cansado para mí. Empecé a investigar y descubrí la mercadotecnia. Llegué a la mercadotecnia y recuerdo precisamente que dentro de esa investigación había una nota de Harvard University que decía que 8 de cada 10 de los CEOs más importantes a nivel mundial habían estudiado mercadotecnia. Yo me veía dirigiendo una empresa, empecé a investigar precisamente lo que era la mercadotecnia y me di cuenta que precisamente una de las grandes ventajas de la mercadotecnia era esta parte que puedes trabajar prácticamente en cualquier industria con empresas locales, nacionales, internacionales, de distintos productos. Vas a tener que estar en cuestiones de eventos, en cuestiones precisamente con artistas, que el medio era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Cuestiones de farmacéutica, yo que soy súper amante de los animales, también entra la mercadotecnia ahí. En otro momento yo quería ser médico, quise estudiar medicina, me di cuenta que no era lo mío y pues afortunadamente al entrar a la carrera de mercadotecnia desde el primer semestre precisamente nos enfrentábamos a retos de distintas industrias, de distintos tamaños, con distintos públicos y una de las grandes ventajas o la principal razón por la que estudié mercadotecnia pues era una porque iba a tener una visión de negocios que se requiere prácticamente en cualquier carrera, no importa lo que estés estudiando, me iba a dar las herramientas de la visión de negocios que requiero y por otro lado, que cada cliente, cada producto, cada servicio, pues era algo distinto. Entonces no me iba a encasillar, había mucha variedad y precisamente iba a poderme desenvolver en distintos niveles, que era lo que yo quería. Desde muy pequeño, yo considero que el éxito no se traduce en cuestión monetaria. No quiere decir que precisamente como el día de hoy me hacen el honor de invitarme a una entrevista, no se trata de eso. Se trata de dejar una huella, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte humana, que para mí es extremadamente importante. Entonces el hecho de yo poder generar empleos, el hecho de yo poder conocer a mucha gente, de compartir lo que yo sé, mi experiencia, mi expertise precisamente, de esta visión de negocios, pues era lo más importante. Yo quería dejar una huella en cada uno de mis clientes, en la agencia, siempre lo hemos dicho, si no les enamora el trabajo es que no lo estamos haciendo bien. Entonces, esta parte de redituarle a mis clientes, el hacer que ganen dinero sin la consigna de tener que gastar grandes cantidades de dinero, pues yo creo que ha sido lo más importante. Y algo también muy interesante o que me gusta mucho destacar a mí es el apoyar al talento. El apoyar a aquellos empresarios que ahora son cada vez más jóvenes. Me ha tocado impartir alguna conferencia a chavitos de primaria que quieren emprender ya sus empresas. Algunos lo llegan a hacer y bueno, el decir que pues no hay límites como tal y la mercadotecnia me dio estas herramientas precisamente para cumplir este sueño, esta idea que yo tenía de tener mi propia empresa, de poder apoyar y de compartir y tratar de dejar una huella por ahí en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Era bien interesante. Yo, de que termino mi licenciatura a que empiezo a trabajar, pasaron 15 días. En esos 15 días yo me sentía frustrado, sentía que se me estaba yendo el tiempo. Tuve la fortuna de empezar a trabajar, creo que esto es algo bien importante. Empecé a trabajar desde tercer, cuarto semestre en proyectos reales. Tanto de la universidad como en distintas agencias con distintas empresas. Por lo tanto, yo ya traía experiencia, pero me estoy dando cuenta que el contar solamente con la licenciatura no era suficiente. Siempre le he dicho yo a mis alumnos que el tener la licenciatura es como tener hace 20 años la preparatoria. Necesitamos especializarnos, necesitamos profundizar mucho más, sobre todo porque con las nuevas tecnologías de la información,
pues todo está evolucionando constantemente y a mí me tocó un aspecto bien interesante. Mi carrera era en mercadotecnia tradicional. Yo estudié el marketing, ATL, todo lo que nosotros conocemos o todo lo que se conocía de mercadotecnia de forma, pues repito, muy tradicional. Y justamente cuando estoy en mi último semestre empieza algo llamado Facebook. Empezamos a tener algo que en nuestro momento no era tan importante como lo es hoy en día las redes sociales. Y además de querer trabajar, de tocar puertas, de empezarme a dedicar a lo que estudié, decidí automáticamente empezar una maestría. Esta maestría, gracias a que ya tenía la experiencia. ¿Y por qué un MBA? Porque yo quería irme a trabajar o tener clientes por ahí en el extranjero. Entonces, pues de entrada, un MBA con una certificación internacional, que íbamos a dominar totalmente el inglés, que se convierte en uno de los aspectos también más importantes. Pues ese fue el principal reto. El reto fue el darme cuenta que si yo llegué a ser el mejor de mi clase, yo llegaba a ser el mejor de mi equipo, había otros 5,000 o 1,000,000 que son mejores que yo y que no estoy compitiendo solamente a nivel local. Hoy en día el mercado laboral es prácticamente a nivel global, ya no decimos internacional, sino a nivel global. Lo podemos ver. Ahorita podemos entrar a un trabajo prácticamente del otro lado del mundo. Algo muy bueno que nos dejó la pandemia es el que aprendimos a trabajar desde casa, a ser mucho más productivos, a ser más efectivos. Y afortunadamente, pues yo lo empecé a detectar desde que estaba muy chiquito. Siempre me ha gustado ser muy proactivo, adelantarme a alguna situación. Y otra de las herramientas que me dio la mercadotecnia, pues es precisamente el estar entendiendo qué pasa políticamente, económicamente, socialmente, tecnológicamente y siempre ir un paso adelante de lo que mis clientes o mis alumnos me pudieran necesitar. Por eso la necesidad de empezar a trabajar en el mundo real y seguirme preparando, que eso también es bien importante. La docencia, yo creo que junto con mercadotecnia sí, es mi gran pasión. Te decía, tengo ya 18 años dando clases, precisamente con esta intención o con esta consigna de querer dejar una huella. Pues la realidad es que yo no tengo estas grandes cantidades de dinero para poner una mega fundación, para poder apoyar de la manera que a mí me gustaría, porque creo que la cuestión económica es un área de mucha necesidad a nivel local, nacional e internacional. Y empecé a investigar precisamente y leyendo distintos autores, leyendo distintos libros, me di cuenta que todo el problema de esta humanidad, de nuestro estado, de nuestro país, radica precisamente en la educación. Entonces, si yo quería hacer o generar un cambio en este mundo, pues era a través de transformar o poner un granito de arena a nivel personal y a nivel profesional. Y lo trato de hacer a través precisamente de la docencia. Quienes hayan tenido el gusto o el disgusto, no lo sé, habrá algunos que no estén tan contentos de que yo haya compartido por ahí en alguno de los salones. Para mí es muy importante el no dejar de pensar que a quienes estoy formando, a quienes estoy educando, son personas. Son personas que sienten, son personas que piensan, son personas que se emocionan. Trato de tomar lo mejor de quienes fueron mis maestros y quienes hayan sido mis alumnos te lo dirán. Me gusta mucho la exigencia, sin embargo, nunca caer en la intransigencia. Yo quiero formar profesionistas excelentes, pero sin dejar de lado esta parte humana que para mí es muy importante. Me parece que derivado del incremento de tantas universidades, de tantas opciones de estudio, hemos deshumanizado un poquito la educación. Y el gravísimo error que se comete con esta situación es precisamente el no entender las distintas situaciones que pasa el alumno, los distintos talentos, capacidades, habilidades que tiene, y el llegar a conocer al alumno, el potenciar todos esos talentos y esas habilidades y el tratar de hacerlo mejor persona, pues esa es la razón por la que tanto me apasiona dar clase. La verdad es que pues prácticamente la mercadotecnia es un área que está en contacto prácticamente con todos los departamentos en una empresa. En la parte de producción, en toda la cuestión de la manufactura, para yo poder hacer los pronósticos de venta, los requerimientos como tal de materiales, las personas de contabilidad y de finanzas importantísimas, porque de repente nos toca a nosotros aventarnos
el round con el área de finanzas para decirnos el por qué. Lo que nosotros estamos recomendando es lo más importante. Requerimos del comunicólogo para generar un mensaje efectivo a cada una de las audiencias que son de interés para toda la empresa. Requerimos del diseñador gráfico en el entendido que no somos todólogos. Si bien el mercado nos está demandando que sepamos, tengamos conocimiento de distintas áreas, sobre todo para dominar o hablar distintos lenguajes de las carreras. Pero un diseñador gráfico, comunicólogo, un publicista, que no es lo mismo que un mercadólogo, cuestiones del administrador, el financiero, el contador. Me ha tocado trabajar con personas de comercio internacional, sobre todo en el momento en el que se quiere exportar determinado producto o lo vamos a importar, porque repito, lo que funcionó en determinado país no es forzosamente algo que va a funcionar en nuestro país. Yo creo que se necesita la sinergia con distintas carreras, siendo las que te mencioné las más importantes. Yo creo que el tabú más grande es que quienes nos dedicamos a mercadotecnia solamente buscamos vernos bonitos, nada más nos dedicamos a hacer fiestas, que nos la vivimos todo el santo día de fiesta, y que los esfuerzos de mercadotecnia son un gasto y que hay que invertir grandes cantidades de dinero. La realidad es que no es así. Existe la especialización, como te decía, en investigación de mercados, donde pues prácticamente tú lo que estás desarrollando es toda la metodología necesaria para determinar la viabilidad de un negocio, de un producto. Sí, hacemos eventos, sí nos dedicamos a cuestiones de publicidad, pero la realidad es que nosotros tenemos todo un abanico de opciones, no solamente promocionales, sino también de engagement con el consumidor, para hacer presentaciones corporativas, para cuidar el mismo branding que se tiene al interior de la empresa. Y el reconocer que la mercadotecnia y cada uno de los esfuerzos en realidad es una inversión es bastante interesante. Por ahí me ha tocado trabajar con empresas como Mercedes-Benz, donde te das cuenta que la realidad de un mercado premium es muy distinto a lo que tú vives. En la realidad me tocó generar una estrategia de medios digitales en 58 países. Un anuncio para 58 países, cada uno con 14 audiencias. Entonces el estar administrando el Custom Audience para cada país, el dar seguimiento al sitio en línea, que si ya nos regresaron un producto. Tuve la fortuna también de trabajar por ahí con una empresa que se dedica al turismo y el estar generando eventos y campañas para Canadá, para Egipto, para distintos países, y precisamente que lo conozcan y la gente quiera ir a esos países, hombre, no tiene precio. Y ahí te das cuenta que esos tabús que inclusive algunos mercadólogos llegábamos a tener o nos compramos o creímos, pues no son ciertos. Somos personas de negocios que necesitamos estar en constante crecimiento, en constante capacitación, y la clave es que debemos ser humanos, repito, trabajando para seres humanos.